sabemos también, por lo que nuestra secretaria general, Yone Belarra, ha hablado con el Gobierno, nos parece que es completamente insuficiente y que estamos yendo, como ella bien explicaba, en chanclas a una guerra comercial global que ya está aquí, que nos ha declarado y que la propia Ursula von der Leyen ha dicho que va a afectar significativamente al precio de la energía, al precio de los medicamentos, al precio de los alimentos, es decir, que va a tener un impacto directo en la vida de los europeos y, como sabemos, pues siempre más, ¿no?, en el sur de Europa. Nosotras pensamos que habría que actuar con más contundencia para proteger nuestra economía, porque además para eso se incorporó el artículo 128 en la Constitución en nuestro país. La Constitución dice claramente que toda la riqueza del país, sea cual fuere su titularidad, pública o privada, tiene que estar al servicio del interés general. Pues en un momento en el que estamos siendo víctimas de una guerra comercial global, lo que tenemos que hacer es proteger nuestra economía y proteger los intereses de los españoles y las españolas. Y eso se hace, por ejemplo, expropiando las viviendas a los fondos buitre estadounidenses, que están, con el dinero que les estamos entregando, gastando el dinero de nuestras escuelas y nuestros hospitales en armas, comprando viviendas para especular con ellas. En este momento en España, el mayor casero de España es un fondo buitre estadounidense. Vamos a expropiar esas viviendas y vamos a ponerlas en un parque público de vivienda social que nos permita tener alquileres más baratos y bajar el precio de los alquileres, que es uno de los grandes problemas que tiene la mayoría de la ciudadanía. Vamos a expropiar su participación en empresas estratégicas. En un momento tan sensible para nuestro país, las decisiones sobre qué pasa con la energía o con las telecomunicaciones o con la banca las tiene que tomar la gente. No las pueden tomar fondos buitre extranjeros que ni siquiera saben dónde está España. Pues expropiemos su participación, que tienen, vamos, en el caso de BlackRock es que es accionista mayoritario del BBVA, del Banco Santander, de Naturgy, porque María Jesús Montero y el presidente Sánchez autorizaron esa participación tan grande de un fondo buitre. Pues vamos a expropiarles esa participación en las empresas estratégicas y vamos a intervenir, como hicimos en la pandemia, los sectores estratégicos de la economía para que las decisiones las tomen los españoles y las españolas, no los fondos buitre estadounidenses o extranjeros, que su interés es el negocio, no proteger derechos. Es decir, señora Montero, ustedes lo que proponen es atacar a esas empresas estadounidenses para intentar frenar a su gobierno. Nosotras intentamos proteger la economía. Quienes están atacando y siendo extremadamente violentos son grandes corporaciones y entidades financieras que, como bien saben, no tienen por interés garantizar la vida, ni la sostenibilidad del planeta, ni afrontar la crisis climática. Tienen como interés utilizar derechos como negocios para especular y para ser cada vez más poderosos y tener cada vez más dinero. Yo entiendo que ese puede ser un objetivo legítimo de una empresa, pero los objetivos del negocio no pueden estar por encima de los objetivos de la vida. Si en España hay muchísimas familias que están pagando el 40, el 50, el 60% de su salario en pagar el alquiler, mientras hay grandes corporaciones que están comprando casas no para vivir, sino para especular, yo creo que para eso tenemos un artículo 128 en la Constitución, que es tan importante como todos los demás y que dice que la riqueza del país se pone al servicio del interés general y que la vivienda es un derecho. Y por tanto, a quien quiera comprar casas para especular, pues como decía AMLO, ¿no?, los buitres a robar a otro sitio. En nuestro país yo quiero un gobierno que proteja el derecho a la vivienda y que proteja los derechos de la gente. Y quienes atacan son ellos. Y lo que tiene que hacer un gobierno es proteger. De los aranceles de Donald Trump, ¿cómo se le puede frenar a la administración de los Estados Unidos si es que a usted le parece que España y la Unión Europea tienen herramientas para poder disuadir a Donald Trump de imponer aranceles? Es una pregunta muy interesante. Nosotras creemos que este es el momento, como le decía, de proteger nuestra economía, y eso yo creo que cuando mejor ha funcionado, tenemos la pandemia como ejemplo, ha sido cuando desde lo público hemos intervenido los sectores estratégicos, como por ejemplo cuando pusimos un tope al precio del gas, porque de esa manera lo que hacemos es garantizar que los derechos son eso, derechos antes que negocios. No es que no se pueda hacer negocio, pero cuando hay un derecho mediando, primero derechos y después ya, si queda hueco, que hagan negocio, y si no, primero derechos. En todo caso, me parece muy interesante la pregunta que hacía. ¿Queda margen? Pues claro, el problema es que las élites europeas son parte del problema y lo llevan siendo muchos años. ¿Qué es lo que está diciendo Donald Trump? Nosotros vamos a forzar con los aranceles, vamos a forzar esta guerra comercial global, cuyo principal objetivo es China, y por el camino que va a hacer Europa. Pues yo a Europa ya la tengo sometida, porque forman parte de la OTAN, por eso nosotras proponemos la salida de la OTAN. Entonces militarmente nuestros objetivos están subordinados y nuestros ejércitos y nuestras armas subordinadas a los intereses militares de Estados Unidos, y tras 3 años de guerra en Ucrania, con el rearme, con la escalada bélica, que tanto nos han ridiculizado por oponernos, ¿cuál es el resultado? Pues que ahora Europa es más dependiente energéticamente y económicamente de Estados Unidos. ¿Y qué está diciendo Trump? No se preocupen, que ya verán cómo lo que van a hacer, por mucho que tomen medidas en sus consejos
consejos de ministros, por mucho que hablen, al final la energía nos la van a tener que comprar a nosotros. Por tanto, claro, las élites europeas, en lugar de hacer un proyecto autónomo, están haciendo una estrategia de rearme y una estrategia de aumento de la dependencia. Es increíble, ¿no?, que nos intenten pasar por autonomía estratégica un rearme que es una petición expresa de Estados Unidos y de la OTAN. Es decir, lo que están haciendo es cada vez generarnos más dependencia y más sumisión a los intereses políticos, económicos y militares de Estados Unidos. Y desde luego por ahí lo que va a pasar es que cada vez las grandes corporaciones y las grandes potencias imperiales tendrán más peso y que Europa será cada vez más una colonia. Yo no quiero ese futuro para nuestros hijos y por eso creo que es muy necesario hacer crecer en España y en Europa las fuerzas de la paz contra el rearme y para que haya más derechos y no menos. Por concretar con el tema del plan que se aprueba hoy, cuando vaya al Congreso, que eran parte de las medidas a un decreto, no parece que de momento incluyan las medidas que ustedes están dejando encima de la mesa. Por eso nos echaron del gobierno, para no tener que meterlas. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer si sus votos fueran necesarios? Vamos a estudiar bien esas medidas, pero como le digo, nosotras vamos a seguir insistiendo a este gobierno en que haga lo que hay que hacer. Y en este momento lo que hay que hacer es proteger la economía. No se puede ir en chanclas a una guerra comercial global. Y para eso nosotras creemos que, por ejemplo, hoy el presidente no debería autorizar ese robo de 2.000 millones de euros para invertir en tanques en lugar de en escuelas u hospitales, que es un robo a la ciudadanía. La estrategia de rearme es un gran robo, es un robo a gran escala. Se trata de desposeer de recursos a la gente, quitar ese dinero de la sanidad, de la educación, de las pensiones. Esto es lo que ha dicho Marrute, ¿eh? Quiero que saquen el dinero de las pensiones y de la sanidad para llevarlo a las armas. Y con ese dinero comprar más armas que van a ir a beneficio de la industria militar estadounidense. Nosotras pensamos que para hacer lo que hay que hacer, en este momento habría que abandonar esa estrategia de rearme, salir de la OTAN e intervenir los sectores estratégicos de la economía, como hicimos en la pandemia, para que la gente no pague una pasta. ¿Va a implicar reducirlo en gasto social? Pero vamos, no solamente incumpliendo... O sea, yo creo que eso no es incumplir, eso es mentir a la gente, porque cuando el secretario general de la OTAN está diciendo claramente que el dinero de las pensiones y de la sanidad Europa lo tiene que sacar para destinarlo a armas, cuando el primer ministro de Finlandia le está diciendo en su cara a Pedro Sánchez que ha tenido que hacer severos y drásticos recortes sociales para aumentar el dinero en armas, decir que en este país no va a pasar es directamente mentir. Pero es que además yo creo que si él hubiese dicho que va a utilizar el poder de ser presidente del gobierno para hacer una estrategia de rearme que va a desmantelar lo poco que queda y lo dañado que está ya nuestro estado de bienestar, yo creo que no le hubieran votado. Creo que es así, es duro decirlo, pero es así. Están incumpliendo el mandato que la gente le dio con su voto sin pasar esas decisiones por el Parlamento, que es algo gravísimo. Y precisamente por eso, como además lo que nos dicen cuando se hacen cuando se toman este tipo de medidas tan antidemocráticas es no hay alternativa, tenemos que hacerlo porque lo manda Europa. Bueno, no es un rearme, es un salto tecnológico. Hombre, mire, yo creo que tenemos que ser serios y honestos con la gente y creo que lo que tenemos que demostrar desde la izquierda es que hay alternativa, que esto es una decisión política irresponsable que nos lleva a peligros, que nos lleva a mayor inseguridad y que hay otra forma posible de hacer las cosas que Podemos cuando gobernó puso en marcha, que es proteger a la gente, que es intervenir los sectores estratégicos de la economía, que es salir de la OTAN, porque la OTAN es un sistema de defensa que está preparado para un mundo que ya no existe. Ahora mismo es Donald Trump el que está desatando una guerra global contra los intereses de la Unión Europea y quiere que Europa sea su colonia, un territorio más, una provincia más en su estrategia de agresión con China. Creo que tenemos que demostrar que hay una alternativa, que es una alternativa de paz, que es una alternativa de derechos y que la izquierda tiene que volver a sentirse orgullosa de defender lo que defiende y de ser lo que es, orgullosa de defender los servicios públicos, orgullosa de defender la paz cuando todos agitan los tambores de guerra y orgullosa también de hacer ruido y de sacar las pancartas, porque así es como se avanza en derechos. No hay un solo derecho que se conquiste sin pancartas, que se conquiste sin incomodar, sin hacer ruido y por tanto, a pesar de todos los años que la progresía, ¿no?, y el Partido Socialista ha insistido que el ruido está mal, que las pancartas están mal, que incomodar está mal, que avanzar en derechos al final no está mal, porque si todo lo que se hace y lo que la gente puede hacer para avanzar en derechos está mal, pues al final es que avanzar en derechos está mal. Pues yo creo que eso es ponerle una alfombra roja a la derecha. Si en el gobierno solo manda el PSOE y este partido solamente está haciendo cosas que también podría hacer la derecha,
¿por qué no tener un gobierno de derechas? Creo que la izquierda tiene la tarea de ponerse de nuevo en pie y de demostrar que hay alternativa, que hay otra forma de hacer las cosas, protegiendo la economía, garantizando que lo público tiene más peso, garantizando los derechos sociales, la justicia social y los derechos feministas y el cuidado del planeta. Señora Montero, le iba a preguntar por seguridad y por defensa, pero es que ha dicho que si en el gobierno solo manda el PSOE, porque usted tiene alguna duda de que Sumar no mande. Yo afirmó que en el gobierno solamente manda el Partido Socialista, efectivamente. ¿Qué le hace de pensar hecho, eso? La operación Sumar es una operación que se hace precisamente para ello, para comprometer las posibilidades de transformación de la izquierda. Esos eran los tiempos en los que el presidente nos decía que el feminismo molestaba, ¿no?, a sus amigos de 40 y 50 años, nos decía que no había que hacer ruido, que el ruido estaba muy mal, que criminalizaban todas las cosas que la gente sabe que hay que hacer para avanzar en derechos. Y efectivamente, ¿qué es la operación sí. Sumar, señora Montero? Una operación que además no es la primera vez que el Partido Socialista hace en España. Recuerden lo que significó el Partido Democrático de la Nueva Izquierda y Cristina Almeida o Diego López Garrido, ¿no? El Partido Socialista es el partido que más años ha gobernado en España y al Partido Socialista le gusta ser la única referencia electoral de la izquierda. Que haya mucha gente de izquierdas que hace canciones, que escribe libros, que opina en las tertulias, pero luego cada 4 años cuando hay que votar, que todo el mundo diga, bueno, yo soy muy de izquierdas, pero al final hay que votar al Partido Socialista. Y han dedicado en estos años, desgraciadamente, muchos más esfuerzos a acabar con... Con Yolanda Díaz en las próximas elecciones. Si es que el problema es que a Sumar, cuando le preguntan de quién está más cerca, ellos dicen que están más cerca del Partido Socialista. Sí, sí, yo lo que quiero es hacer una candidatura... O si lo vería coherente o no, por lo que está diciendo, a lo mejor puede suspender. Sí, estoy siendo clarísima, yo quiero hacer una candidatura con la gente que defiende la paz y que está en contra del rearme, no con la gente que dice... No, bueno, Yolanda Díaz lo que está diciendo es que le parece muy bien que se aumente el gasto en armas porque cuando intentamos llevar las cosas a las cuestiones personales, pareciera que obviamos que los problemas son políticos. Nosotras tenemos, como Podemos, una relación normalizada con el gobierno y eso se hace a través de los canales ordinarios independientemente de con quién hable yo o deje de hablar. Pero normalmente esas preguntas detrás llevan implícita una idea que yo no comparto y por eso, digamos, como lo hago explícito, que es que en realidad esto va de problemas personales, ¿no?, como de gente que no se aguanta. Y en todos los partidos hay gente que no se aguanta. Esa es la realidad, ustedes lo saben bien. En todos los partidos hay mucha gente que se lleva mal, que tiene diferencias, que han sido muy amigas y terminan siendo enemigos profundos. O sea, eso pasa en todos los partidos. Pero si lo que está ocurriendo ahora no se explica porque haya gente que en un momento dado eran amigos o que se llevaban mejor y que ahora se llevan peor o que hay muchos egos. Si no hay ego en la política, pues claro que hay ego en la política, pero lo que explica lo que está ocurriendo no es ni el ego ni los problemas personales, es que una y otra vez, cada vez que el Partido Socialista ve que hay una izquierda fuerte en el país, dedica muchos esfuerzos a acabar con esa izquierda porque quiere ser la única referencia electoral de la izquierda. Y eso yo creo que es un objetivo legítimo, pero permítannos a quienes somos de izquierdas tener nuestras propias candidaturas electorales o al menos intentarlo. Yo soy consciente de que levantar una candidatura de paz, de esperanza contra el rearme por el avance en derechos no es una tarea fácil, pero puede salir bien y si sale bien eso será bueno para España. Pues vamos justitos de tiempo, ya os advierto, pero preguntas concretas y también le agradeceremos muchísimo respuestas concretas, señora. Venga, sabéis que no es mi principal virtud, ya lo siento. Venga, pero hoy seguro que la conseguimos explotar. Adelante. Buenos días, señora Montero. Me parece muy interesante la idea de estar orgullosos de ser de izquierda, me parece fundamental. Lo que me gusta un poco menos es eso de repartir carnes entre quienes son de izquierdas o quienes son progresivas, porque entonces eso implicaría una cosa bastante mala para la izquierda, que la izquierda ahora solamente tiene 3 diputados en el Congreso de los Diputados y un porcentaje de voto del 3%. Yo creo que la izquierda en este país, por fortuna, es más de un 3%. Y cuando se habla de cuestiones como lo que ocurre en Ucrania, como persona de izquierdas orgullosa de ser de izquierdas, yo creo que tú también compartes, que usted también comparte que en 1936 tuvimos una invasión más allá de una guerra civil. Nos invadieron ejércitos, el ejército de Mussolini y el ejército de Hitler, y lo que hizo todo el mundo es darnos la espalda. Básicamente nos dejaron de lado. Dijeron no intervención, no a la guerra, y después la acabaron pagando los años posteriores y nos dejaron completamente abandonados. ¿Cómo se puede explicar desde la izquierda que nosotros vayamos a cometer el mismo error que las potencias occidentales no intervencionistas cometieron con nosotros en nuestra guerra? Mira, yo creo que en el caso de Ucrania, compararlo con el avance del fascismo en Europa y con lo que representó la guerra civil para ese avance del fascismo,
es un ejercicio de hipocresía que me duele, porque hace 3 años las élites europeas nos dijeron que si nosotros enviábamos más armas a Ucrania, Ucrania ganaría, que enviando armas Ucrania ganaría o estaría en una mejor posición negociadora. Y eso ha sido una gran mentira que se sostiene sobre los muertos rusos y ucranianos de miles de jóvenes y millones de personas desplazadas. Entonces, cuidado con las cosas que decimos, porque estas mentiras sobre la guerra de Ucrania se sostienen sobre miles de jóvenes ucranianos y rusos muertos, y quien no ha puesto ni un solo muerto encima de la mesa es quien ha ordenado esta guerra, que es Estados Unidos. Entonces, hace 3 años nos dijeron que enviando armas, y que lo que había que hacer, por tanto, era enviar armas, porque si no, ¿cómo íbamos a defender Guernica?, que Ucrania con eso ganaría. Se boicoteó, revise que eso está grabado, que eso está grabado. Pero que nadie tiene la certeza, igual que si nos han enviado armas a los españoles en 76, tampoco teníamos la certeza de ganar al fascismo, no teníamos la certeza tampoco. Sin embargo, la simple oportunidad yo creo que merece la pena, ¿no? Las élites europeas nos dijeron hace 3 años que si se enviaban armas a Ucrania, Ucrania ganaría. Estados Unidos y Reino Unido boicotearon un acuerdo de paz que se pudo hacer en la primavera del 22, que habría evitado miles de muertos, millones de desplazados y que podría haber permitido, porque Rusia en ese momento estaba dispuesta a aceptar, retirarse de las zonas que ha invadido ilegalmente. 3 años después, enviar armas y la estrategia de rearme y de aumento del gasto militar ha servido para que seamos más dependientes energéticamente de Estados Unidos y para que Ucrania esté en unas peores condiciones para poder defender la paz. De hecho, Ucrania no pinta nada en esa mesa y lo que está ocurriendo es que Rusia y Estados Unidos se están repartiendo Ucrania como si fuese una tarta, y las tierras raras para unos y los territorios ilegalmente ocupados para otros. Yo creo que la estrategia de rearme y de escalada bélica, que todo el mundo sabía, cualquier experto militar sabía, que o terminaba en un enfrentamiento directo entre potencias nucleares o en una mesa de negociación con peores condiciones para Ucrania cada vez, creo que eso es lo que realmente ha sido una grave irresponsabilidad. Y creo que lo que habría que haber hecho era dedicar desde el primer momento, así lo dijimos, y lo nuestro nos costó la ridiculización de todos esos sectores progresistas, nos costó que Pedro Sánchez casi nos echase del gobierno y nos terminase echando por eso, por la defensa de la paz y por el no envío de tropas a Ucrania, junto a las leyes feministas, que nos terminase echando del gobierno, pero creo que ahora se demuestra que es lo que había que haber hecho, apostar por las vías diplomáticas y por la paz. Por lo menos así Europa hubiese tenido un papel digno que jugar. Ahora lo que está haciendo es observar como espectador cómo Ucrania está repartida como una tarta por 2 potencias imperiales como Rusia y Estados Unidos. Por insistir un poco en el tema de la concesión. Sí, yo voy a ser muy concreto. Buenos días, señora Montero. Hay gente que se malicia que el verdadero riesgo para la devaluación de la legislatura no es Junts ni es Esquerra Republicana, sino Podemos. ¿Qué idea tienen ustedes? ¿En algún momento van a intentar acercar el gobierno de Pedro Sánchez? Yo creo que el principal riesgo para la legislatura es el propio Pedro Sánchez. Creo que cuando tú tienes un gobierno que no gobierna, cuando vives de las rentas de lo que has hecho la legislatura pasada, que además te opusiste a todas y cada una de las medidas que hoy muestras con orgullo, las leyes feministas, la ley de vivienda, el tope al gas, a todas ellas al principio el Partido Socialista se opuso y has echado del gobierno a quien las impulsó. Yo creo que ese es el riesgo, ¿no? Cuando la progresía en un país, y lo hemos visto en Argentina, lo hemos visto en otros lugares, ¿no? Cuando la progresía actúa como guardiana de un sistema que no funciona, eso le abre la puerta a la derecha y a la extrema derecha. Cuando tú tienes un gobierno que no gobierna, que no apuesta por el avance en derechos, sino por hacer seguidismo de lo que dicen las élites europeas o de lo que dicen las élites estadounidenses, cuando estás apostando por una estrategia de escalada bélica y de rearme, al final lo que haces es ponerle una alfombra roja a la derecha y a la extrema derecha, y creo que ese es el mayor riesgo de la legislatura, que el Partido Socialista le está poniendo una alfombra roja a un gobierno de las derechas en España, y que quien puede impedirlo es la izquierda estando fuerte. Buenos días, señora. Hola, buenos días. Es compartido tanto por su partido como por Sumar Izquierda Unida que la izquierda debería ir conjuntamente a unas elecciones. De hecho, las últimas elecciones demuestran que separadamente no funciona tan bien como juntos. Siendo cierto que las formas de oposición o el discurso puede ser diferente, en los temas básicos, vivienda, reducción de jornada laboral, que no tribute el salario mínimo, hay muchos temas en los que ustedes tienen un programa muy común, muy compartido. Entonces, si el problema o los obstáculos para llegar a un acuerdo y convivir no es personal, ¿cuál es el obstáculo? Es que yo no lo veo como usted. Yo creo que ahora mismo los sectores que están en el gobierno
son los que se parecen programática e ideológicamente entre ellos. Por eso creo que quienes están en el gobierno deberían presentarse juntos a las siguientes elecciones, porque son los que más cerca están programáticamente. Y no lo digo yo, usted le pregunta a Mónica García, que es ministra de Sumar, y le preguntan ustedes, creo que fue en esta casa de hecho, ¿de quién está usted más cerca, de Podemos o de Pedro Sánchez? Y dice, yo sin duda de Pedro Sánchez. Pues si están más cerca programáticamente, que pacten y que permitan de esa forma que haya en España también una candidatura que yo comparto. Ojalá tengamos una candidatura de izquierdas fuerte, que apueste por la paz, que apuesta contra el rearme, que apueste por el avance en derechos, que esté orgullosa de ser de izquierdas y que abandere la esperanza, ¿no? Eso es lo que dice Angela Davis, ante la desesperanza de esta ola reaccionaria. Lo que aportamos la gente que queremos cambiar las cosas es una esperanza infinita en que incluso en los momentos más difíciles, si nos organizamos y hacemos todo lo que no le gusta a este gobierno, ruido, pancartas, incomodar, entonces avanzaremos en derechos. Pues yo creo que quienes piensan programáticamente parecido, lo comparto con usted, como son las fuerzas que ahora mismo están en el gobierno, que se pueden presentar juntos perfectamente a las elecciones y que haya también en España una candidatura de izquierdas por la paz, contra el rearme y por el avance en derechos fuerte. Buenos días. A mí me gustaría preguntarle o pedirle una reflexión sobre el repunte de los discursos radicales, misóginos que se están produciendo, sobre todo en la gente más joven en nuestro país. Me gustaría preguntarle si cree que también hay parte de reacción a discursos, a políticas. Usted ha sido ministra de Igualdad, y que en vez de, digamos, sumarlos a ese discurso, han acabado reaccionando, y hasta qué punto también incluso los casos de presuntos agresiones sexuales o de este tipo, y lo sabe usted además en personas que han sido referentes para la izquierda. Le digo a Errejón, también Juan Carlos Monedero está siendo investigado. ¿Hasta qué punto eso también ha contribuido a un daño? Mire, yo creo que efectivamente siempre que hay un avance en derechos hay una reacción, eso es una verdad histórica. Lo que pasa es que deducir de ello que es mejor no intentar avanzar en derechos para que no venga la reacción, para mí sería una conclusión errónea, ¿no? Creo que no habría que decirle a los trabajadores de la canadiense, oiga, no hagan ustedes una huelga para conseguir la jornada de 8 horas, a ver si la patronal va a empezar a montar grupos paramilitares para asesinar trabajadores, que es lo que ocurrió, ¿no? Lo que ocurría. Yo creo que el avance en derechos no es una opción, es una necesidad, porque a la gente le va la vida en ello, y por tanto lo que hay que asumir es que cuando realmente estás avanzando en derechos hay una reacción, y precisamente por eso me parece tan importante que desde la izquierda no hagamos antipolítica y no criminalicemos el ruido, el incomodar, el avance, todas las cosas que permiten avanzar en derechos, porque cuando tú empiezas a cuestionar los mecanismos que la gente tiene para avanzar en derechos, al final lo que haces es decirle a la gente de izquierdas que lo que tiene que hacer es estar en silencio, y si la gente de izquierdas y la gente feminista y la gente antirracista está en silencio, le dejamos todo el campo libre a la derecha y a la extrema derecha. Diré más. Es verdad que es muy difícil asumir, especialmente cuando te viene de frente o cuando te ataca directamente, asumir la reacción. Pero no hay una alternativa entre avanzar en derechos y que venga una reacción o que las cosas estén cómodamente felices. La realidad es más incómoda aún que la reacción machista o la reacción fascista. La realidad es que 1 de cada 2 mujeres, al menos en España, ha sufrido algún tipo de violencia sexual a lo largo de toda su vida. La realidad es que nos siguen asesinando. La realidad es que en este momento sigue habiendo una justicia patriarcal que revictimiza a las mujeres, que está siendo utilizada para hacer una guerra abierta contra el derecho a la libertad sexual. Entonces, es verdad, si hay avance en derechos va a haber reacción, pero la alternativa no puede ser quedarse en silencio o mirar para otro lado, porque eso implica legitimar una realidad que ya es infinitamente más incómoda que cualquier reacción fascista para la inmensa mayoría de las mujeres. Y digo más, si tú eres una ciudadana o un ciudadano normal, puedes decidir lo que hacer, pero cuando tú has asumido ser representante pública, tú tienes que estar ahí para dar la cara y para ponerte en primera línea. Así al menos entiendo yo las cosas, porque la confianza la gente nos la da para que nos pongamos en primera línea y para que asumamos la tarea de hacer que las cosas pasen junto a esa gente, pero con más responsabilidad, porque para eso les estamos pidiendo que nos elijan. Hablaba usted de si vemos las intervenciones en el Parlamento de Estrasburgo. Yo vi su intervención sobre Gaza y me gustaría saber cómo justifica usted la pasividad del Parlamento Europeo ante un genocidio que Israel está perpetrando en directo contra Palestina y que estamos viendo todos. Te agradezco lo primero mucho, Silvia, que digas la palabra genocidio y que hables de genocidio, porque es lo que está ocurriendo, pero en este país
el Partido Socialista y el presidente Sánchez han pedido muchas veces que no se hable de genocidio y que se hable de guerra. Y creo que es muy valiente que tú lo hagas en la televisión pública diciendo genocidio. Y me parece que lo que está pasando en las instituciones europeas no es pasividad, ojalá lo fuera, es complicidad, que es lo que le dije a la alta representante, a Kaja Kallas, en esa intervención. Lo que hay es complicidad con el genocidio. La alta representante se ha ido a Israel unos pocos días después del cese unilateral del alto el fuego por parte de Israel, cuando están asesinando a personal paramédico debidamente identificado que va a salvar vidas, bombardeando una panadería, matando a niños y a niñas inocentes, a civiles. Es una auténtica masacre, es un genocidio perpetrado por un Estado sionista y terrorista, y lo que hay por parte de las instituciones europeas es absoluta complicidad. Este genocidio no se podría estar llevando a cabo si no hay un apoyo económico, político y militar por parte de Europa. Y por eso me avergüenza que este gobierno diga que es indignante la catástrofe humanitaria, como hacía ayer el señor Álvarez, mientras nuestros puertos y aeropuertos, siendo Algeciras uno de los principales, son rutas clave para que a Israel le lleguen las armas con las que asesina. Yo creo que es urgente que España y que Europa, pero estamos en España, tome medidas y que cesen ya esa estrategia de complicidad con el genocidio y que retiren la posibilidad de que los barcos que van cargados con material militar a Israel puedan parar en puertos y aeropuertos españoles, que no dependa de que el movimiento de solidaridad con Palestina saque la información a la luz y que hagan un embargo total de armas y que rompan relaciones de una vez con un Estado terrorista y genocida como es el Estado de Israel. Señora Montero, gracias por habernos acompañado esta Muchísimas mañana gracias. en la